Hola, mi nombre es Jean-Paul Espinosa y soy bibliotecario de la Casa de la Literatura Peruana. En este video quisiera explicar y examinar brevemente la producción bibliográfica de Juan Ramírez Ruiz y la crítica que en torno a ella, su obra, se ha escrito en los últimos años. Para empezar, creo conveniente anotar que Juan Ramírez Ruiz es, junto a Jorge Pimentel, uno de los fundadores del movimiento poético Horacero. Un movimiento que a inicio de los años 70 en nuestro país divulgó una serie de manifiestos muy contestatarios que básicamente podríamos resumir en tres ideas. La primera, una crítica radical a la tradición poética. A la vieja usanza de los gestos vanguardistas, Horacero decretó obsoleta toda tradición por considerarla muy dependiente de los referentes extranjeros. Por supuesto, las excepciones eran César Vallejo y Javier Heró. La segunda idea que podemos anotar es que ellos denunciaban la institucionalidad literaria en nuestro país, por cuanto creían que los sistemas de distribución, producción y consumo de la literatura estaba dominada por una clase social que era excluyente y conservadora, muy vinculada a la alta burguesía limeña. Y la tercera idea, acaso la más interesante de todas, es que ellos propugnaban el rol transformador de la poesía en la sociedad. En este clima de renovación y en este clima de cambio surge este primer libro, Un par de vueltas por la realidad. Libro que sale por el sello editorial del movimiento poético Horacero, y esta es la segunda edición de Vivir sin enterarse editores, y que más o menos va a tener algunos rasgos predominantes. Voy a anotar, por ejemplo, las dos líneas que se puede observar. Hay una línea en este libro más reflexiva y teórica que se puede observar en los textos iniciales y el epílogo. Aquí Juan Ramírez Ruiz, bajo un registro más ensayístico, va a formular la categoría de poema integral. Para él, un poema integral es aquel que registra y totaliza la vasta y compleja experiencia de la humanidad, de tal manera que ningún aspecto de la realidad para él debe quedar fuera. Se trata pues de plasmar las nuevas sensibilidades de cambio que estaba operando en el mundo. Ahora bien, para Juan Ramírez Ruiz, estas ideas, esta formulación de propuestas teóricas debieran plasmarse en una poesía práctica. Y justamente es la segunda línea de la que quiero hablarles. Muchos de los poemas que están en la mitad del libro tienen que ver justamente con este ánimo de revolución espiritual y de revolución social. Y por ello es que la voz poética muchas veces convoca a su prójimo, a sus congéneres, a unirse para que puedan lograr un cambio de las estructuras sociales. Es una voz muy jubilosa que pocas veces hemos visto en la literatura peruana y que solamente tiene una meta en mente, la de unir a todos los individuos y hacer un frente al sistema alienante del capitalismo, y la de poder hacer que todos podamos concretar nuestras realizaciones personales. Bien, este primer libro va a ser saludado por la crítica, pero acaso lo más desafiante de toda su propuesta va a venir con Vida Perpetua y Las Armas Molidas, respectivamente su segundo y tercer libro. Sobre Vida Perpetua del año 77 podemos apuntar que es una experimentación radical con el lenguaje. ¿Por qué? Vean, él escribe poemas separados por versos y a cada uno de ellos les asigna un número, de manera que hacia el final establece una lógica combinatoria de esos números para que el lector pueda organizar diferentes poemas, ¿no? Pueda armar su propia simultaneidad de poemas. Esto es muy interesante porque uno, rompe con la linealidad de la escritura, que casi todos hemos aprendido desde niños, y dos, amplía los marcos de las posibilidades del lenguaje. Ahora, quisiera también anotar que Vida Perpetua hace uso de un mecanismo lúdico, ¿no? Que activa las múltiples significaciones del poema. Así, Juan Ramírez Ruiz hace lo que pocos poetas en el Perú han hecho: sacar al poema de su linealidad, cerrar la singularidad para más bien apostar por una apertura múltiple. Ahora, la propuesta va a mutar luego a un sistema escritural nuevo. ¿A qué me refiero? A que Las Armas Molidas propone una nueva forma de escribir. ¿Qué hace Juan Ramírez Ruiz? Rescata primero los sistemas simbólicos de comunicación de las tradiciones prehispánicas. Por ejemplo, esas figuras geométricas que observamos en los telares paracas
son puestas, son rescatadas en un nuevo sistema de escritura. También pueden ser los payares, pueden ser también los aríbalos, los tocapus, los quipus, los uncus. En suma, todos aquellos elementos que forman parte de la tradición antes de la colonia y que van a formar parte del repertorio lingüístico de la nueva poesía para Juan Ramírez Ruiz. A todo esto, Juan llamó los andigramas. Ahora, en las armas molidas vamos a poder observar en una presentación en la que pone de manifiesto estas reflexiones teóricas, pero también en la mitad vamos a poder observar una aplicación práctica de cómo hacer poesía con este nuevo sistema de escritura, lo cual va a ser muy interesante. Mucho se ha dicho de este libro, pero solamente desde la crítica especializada, y justamente voy a detenerme un poco acerca de ella. Para empezar, Juan Ramírez Ruiz no tuvo la repercusión de Enrique Verástegui. En realidad hay pocos acercamientos a su obra. Lo que más se puede encontrar son referencias en los estudios generales de la poesía de los años 70. Pero bien, los pocos estudios que podemos ver, por ejemplo, son en dos publicaciones importantes. La primera, que es un número de la revista Maestra Vida, difundida en el año 2015, que contiene una serie de semblanzas, una serie de poemas rescatados y una serie de estudios muy importantes para poder saber cómo es que el proyecto poético de Juan Ramírez Ruiz atraviesa los tres libros, ¿no? Y también, como Verástegui, se va a sospechar que hay una especie de utopía, una utopía que implica no solamente la liberación del individuo, sino la liberación del lenguaje. Ok, pero la segunda es la que más nos interesa el día de hoy, y que por cierto también tenemos en la biblioteca, que es Revelación en la senda del manzanar, a cargo de Freddy Amílcar Roncaya. Este editor reúne varios estudios que ya se habían divulgado a través del blogspot Ancash 444 y da el primer estudio sistemático de toda la obra de Juan Ramírez Ruiz. Muchos de estos estudios, y por ejemplo rescato el de Luis Fernando Chueca, son muy interesantes. Chueca, por ejemplo, plantea que las armas molidas es una propuesta decolonial. En tanto que, en tanto se deshace de todos los saberes occidentales, en tanto se deshace de la principal herramienta de colonización, que fue el idioma, y particularmente la escritura, para asumir una nueva identidad sobre la base de la tradición prehispánica, ¿no? Para Luis Fernando Chueca esto es sumamente importante porque ni siquiera Gamaliel Churata, que también tenía impresiones similares, lo había conseguido. Pues bien, muchos de estos estudios están dispersos en revistas, están dispersos en la web y esperamos que en el repositorio institucional que a mediano plazo vamos a divulgar puedan encontrarlo y puedan acercarse más a la poesía de Juan Ramírez Ruiz. Para finalizar, quiero invitarlos a cuando la situación mejore, cuando el aislamiento social sea suspendido y cuando la salud pública esté en mejores condiciones, pueden acercarse a la biblioteca a consultar este libro y todos los demás del movimiento Hora Cero. Muchísimas gracias.